Saludos, estimados amigos, espero que se encuentren muy bien en esta tarde. Estamos pues con un nuevo tema que quisimos preparar para todos ustedes, ahora con una temática algo peculiar y es sobre lo santo y lo profano. Espero que se encuentren muy bien. Obviamente este tema es un tema grabado, pero pues con el mismo afecto y dedicación de siempre y en su momento volveremos a estar en vivo. Ahora, pues, para no dejar pasar tanto tiempo, decidimos, pues, grabar este tipo de videos con información muy valiosa de ciencias bíblicas. Así que todos aquellos que están conociendo las ciencias bíblicas en estos últimos días y meses, pues sean bienvenidos al canal y por supuesto que buscaremos subir contenido lo antes posible. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar en esta tarde con el tema y ahora pues hablaremos, repito, sobre un tema interesante que es santo y profano. Lo santo y lo profano en el pensamiento religioso humano, obviamente. Ahora bien, vamos a comprender esto interesantísimo sobre este tema. Es claro que el hombre tiene siempre en su pensamiento místico esta idea de que algo es santo y otro punto es profano, ¿no? O sagrado y profano. Es decir, que es una división en este cosmos, en este universo, entre el bien y el mal, ¿vale? Y este es como que el parteaguas más importante dentro de la religión, una distinción entre aquellos que sirven a Dios o a los dioses y aquellos que no les sirven, aquellos que hacen la voluntad de los dioses, que son santos, y aquellos que no hacen la voluntad de los dioses, que son profanos. Así que, pues bueno, ya cada uno decidirá en qué lugar estar. En mi caso, siempre me ponen en el lado de los profanos, herejes y cosas semejantes, pero para mí no hay ningún problema porque en mi pensamiento no existe lo santo y no existe lo profano. Todo eso es una creación humana, como veremos en estos momentos a lo largo de este pequeño tema. Ahora bien, el hombre de las sociedades arcaicas, es decir, antiguas, tiene tendencia a vivir lo más posible en lo sagrado o en la intimidad de los objetos consagrados. Es decir, que al hombre antiguo es el hombre religioso por excelencia, el hombre más supersticioso, si lo vemos desde ese punto, el hombre que está buscando constantemente entender su universo a través de la divinidad. Y el hombre de las sociedades tradicionales es, por supuesto, un homo religiosus, así se le conoce, un hombre religioso. Nosotros, por ende, y por consecuencia, somos descendientes de este hombre religioso, y es por eso que aún nosotros, poniendo mi ejemplo, siendo personas que no practicamos ningún tipo de religión ni de creencia religiosa, y aún siendo muchas veces personas ateas, con todo eso, siempre existe un pensamiento místico religioso. De una u otra forma, siempre el ser humano buscará la divinidad de una o de otra manera, ya sea a través de la religión o ya sea a través inclusive del mismo ateísmo, que como muchos dicen, se acaba convirtiendo también en una religión. Es decir, o hay gente que no, en la actualidad, como ya hemos platicado, busca ese tipo de espiritualidad a través de los llamados alienígenas, de la ufología, como le llaman, que les he dicho que es una nueva religión. Es esa una nueva religión sin dudas, sin duda. Ahora bien, para la conciencia moderna, un acto fisiológico como es la alimentación, la sexualidad, etcétera, no es más que un proceso orgánico, pero para el hombre primitivo es un acto que no solamente es fisiológico, sino puede llegar a ser un sacramento, es decir, un acto sagrado, una comunión con lo sagrado, y este es también uno de los fundamentos de la religión, la idea de que ciertas acciones en la vida cotidiana del ser humano lo vuelven sagrado o lo vuelven profano. Es decir, que a través de ciertos actos en la vida cotidiana, como es la sexualidad, como es la misma alimentación, y dirás, ¿en serio la alimentación te puede convertir en el pensamiento religioso en algo santo o en algo profano? Sí, sin lugar a duda. Por ejemplo, en la alimentación bíblica existe una distinción entre la dieta bíblica de Levítico 11 y Deuteronomio 14 y la dieta que tenían las demás naciones. Y en la actualidad se cree que la gente que es inferior espiritualmente
come de todo y la gente espiritual come solo ciertas cosas. Entonces, inclusive algo tan básico como la alimentación es vista por el hombre religioso como un acto de consagración, como algo que te lleva más cerca de los dioses. Y estoy hablando en plural, perdón, dioses, porque el politeísmo sigue existiendo aún en aquellos que dicen ser monoteístas, pero esa es otra historia. Ahora bien, el espacio sagrado, comencemos con este punto importante, repito, no será un tema largo. El espacio sagrado, ¿a qué me refiero con esto? De que uno de los puntos más importantes del hombre religioso, del homo religiosus, es consagrar lugares. Para el hombre religioso el espacio no es homogéneo, presenta roturas, escisiones. Hay porciones de espacio diferentes de las otras para el hombre religioso. Por ejemplo, la Biblia dice, no te acerques aquí, quítate el calzado de tus pies, pues el lugar donde te encuentras es una tierra santa. Éxodo 3:5. Entonces, para el hombre religioso existen ciertos espacios territoriales que representan una sacralidad distinta al resto del mundo. La revelación de un espacio sagrado permite orientarse en el caos y fundar el mundo y vivir realmente. Es decir, que aquí empezamos a entender el tema de esta noche, de este día, al comprender que para la religiosidad y para este pensamiento, no solamente el ser humano se distingue o se aparta para ser sagrado o profano, sino también ahora el mismo espacio. Para el hombre religioso, el mundo en el cual vivimos no es homogéneo, no es uno como tal, sino que tiene ciertos territorios que son más sagrados y de ahí pueden surgir ciertos problemas muy graves. El tema de hoy lleva el propósito de, obviamente, educar sobre esto de la religiosidad antigua, que es realmente los temas que a mí me apasionan y que te transmito, cómo se crearon las creencias religiosas, cómo nacieron, pero también el tema es para que entendamos que llevar estos pensamientos al extremo conllevan cosas muy graves, inclusive muerte, sangre, derramamiento de sangre, muerte de gente inocente, al defender territorios que para ciertos grupos son sagrados. Un ejemplo muy claro en nuestros días es Jerusalén, donde se encuentra la mezquita de Omar, la cúpula de Omar, y entonces también al lado se encuentra el templo o los restos del templo de Jerusalén, el templo mayor, por decirlo así. Y entonces hay una pelea inmensa por reclamar ese territorio sagrado. Así que hay mínimo estas dos culturas que se están peleando un solo espacio y ambos lo reclaman como sagrado. Y obviamente el invadir un espacio, el uno o del otro, conllevaría literalmente a una guerra de proporciones apocalípticas. Así que este tipo de ejemplos actuales son los que nos dan a entender hasta dónde llega este tipo de ideas llevadas al extremo. Ahora bien, en Génesis 28 se habla de que Jacob llega a un lugar, pone una piedra de almohada y entonces recibe una revelación en sueños. Y ahí ve a Dios literalmente bajando por una escalera, una escalinata, y entonces al despertar consagra ese espacio que es Betel como una puerta del cielo. Y entonces se dice que este lugar era una puerta a los cielos, es decir, un tránsito, un lugar de tránsito entre el cielo y la tierra. Instalarse en un territorio para el hombre antiguo venía a ser semejante a consagrarlo, es decir, poblar una parte de tierra específica. Este universo es siempre una réplica del universo ejemplar, creado y habitado por los dioses, y comparte, según eso, la santidad de la obra de los dioses. Es decir, que para ellos el habitar cierto lugar conllevaba repetir la obra primordial de los dioses cuando crearon las cosas, es decir, traer orden en medio del caos, ¿no? Si había una selva, limpiar esa maleza y construir ciudades era repetir la obra de los dioses, por ejemplo, o donde había agua, pues rellenarlo con tierra, como pasó acá en México, e instalarse en ese lugar, para ellos ya era consagrar el lugar, pero también repetir la obra de los dioses, ¿no? Y en la mitología, pues aquí mexicana, por decirlo así, azteca, supuestamente los dioses mismos
dirigen a ese pueblo y ellos mismos le dan la orden de instalarse cuando vieran a una águila devorando una serpiente sobre un nopal. Eso está en la bandera mexicana y supuestamente ahí tenían que fundar su ciudad. Entonces es mitología, obviamente, no pasó, por supuesto, pero este tipo de ideas son las que el hombre antiguo mantiene para consagrar sus espacios, ¿ok? Ahora bien, dentro de estos espacios, ya que consagraron una ciudad, repitieron la obra de los dioses, con todo esto, no cualquier lugar es semejante dentro de ese lugar ya habitado, sino que el centro de ese lugar es más importante por encima de los demás. Por ejemplo, para ellos hay tres niveles cósmicos: la tierra, el cielo y las regiones infernales. Recuerden que ya vimos un tema sobre esto que está acá en el canal que se llama la astronomía en la Biblia, donde se habla de que el hombre antiguo visualizaba solamente tres planos cósmicos y la Tierra la visualizaban como una Tierra plana, ¿no? Y abajo un mundo de los muertos, el nivel de los hombres y arriba, como un caparazón, estaba el nivel de los dioses. Y a fin de cuentas son los tres niveles cósmicos. Ahora bien, esto constituye una abertura, es decir, este plano y está a la merced para que posibilite el tránsito de una región cósmica a otra, me refiero al centro de las ciudades, y entonces supuestamente en este espacio, como en el sueño de Jacob, permite un espacio astral, por llamarlo así, donde se puede comunicar el cielo con la tierra con los infiernos y así sucesivamente. Así que es como un espacio particular. Actualmente le llaman portales en el lenguaje religioso moderno, le llaman abrir portales, ¿no? Donde supuestamente se abre un portal y te puedes comunicar con los mundos inferiores y celestes, el bajo astral, el alto astral y la cuarta dimensión, la tercera dimensión y todo ese tipo de ideologías religiosas actuales. Dentro de unos días veremos el tema del palo mayombe, la religión de los muertos, y a fin de cuentas son filosofías modernas, pero que están basadas también en las filosofías antiguas religiosas, donde hay portales que permiten la comunicación entre los tres planos que ellos creían existían, como en el sueño de Jacob, y estos planos son el centro del mundo. El Axis Mundi, es decir, la piedra fundamental donde se extiende el mundo, donde los dioses comenzaron a crear el mundo y al hombre. Es decir, para ellos el centro de sus ciudades, sobre todo las más importantes, era el parteaguas de todo lo creado por los dioses, era el lugar más sagrado de entre lo sagrado, la parte central era el ombligo del mundo para ellos, ¿vale? Y estas ideas de ser el centro están en la misma Biblia, solamente que no las entendíamos de esa forma. Para esto surgen las llamadas montañas sagradas, que también unen a la tierra con el cielo, donde supuestamente en esta montaña que para ellos es la más alta de su visión, pues el cielo se une con la tierra y es un lugar donde los dioses habitan. Y voy a explicarlo más fácilmente. Toda cultura tenía la idea de una montaña sagrada, toda cultura prácticamente. En la religión de Canaán, en la religión de Canaán, eh, pues montaña más sagrada era el monte Safón. La montaña más sagrada era el monte Safón, ¿vale? Entonces, este monte Safón es el que supuestamente pues habita el dios Yahvé, pero también habita el dios Baal. Por eso se le conoce como Baal Zafón. Pero este monte estaba en Siria y era el más alto de la región. Ahora bien, para ellos, para el ser humano antiguo, la montaña más alta a la que tenían acceso era para ellos también la montaña más sagrada. Por ejemplo, en Mesopotamia, sobre todo en Babilonia, el Sigurat era una montaña artificial y tenía 7 pisos que representaban los 7 cielos planetarios. Y al escalarlos, el sacerdote llegaba a la cima del universo.
penetraba en una región pura que trascendía al mundo profano. Entonces ellos en el centro construían sus templos. Duranki era la palabra que se usaba para hablar de esos lugares en Babilonia y en sus alrededores, y era un vínculo entre el cielo y la tierra, y por supuesto así se conocían los santuarios babilónicos como Duranki, que significa vínculo entre el cielo y la tierra. Aquí en pantalla podemos ver esto que era uno de los ejemplos más claros de la antigüedad, de cómo ellos sacralizaban los centros de sus ciudades, el centro de su ciudad. Mira, una pregunta muy obvia para que te des cuenta cómo después de miles de años, en la actualidad, el hombre moderno sigue con esas creencias. ¿En dónde se encuentran las catedrales más importantes de una ciudad y de un país? ¿En dónde están las catedrales más importantes? En el centro de sus ciudades. Cuando tú vas al centro de tu ciudad, ves por ende una catedral. Siempre hay una catedral en el centro de las ciudades. Y esto pues obviamente también es para una comunidad eh, de llegada para la ciudadanía, debido a que pues a donde quiera que se encuentren o vivan, tengan el mismo rango para llegar, ¿verdad? Y sea la misma distancia para todos, pero también viene por esta idea del hombre antiguo, de que el centro de las ciudades era el lugar más sagrado y ahí levantaban los templos. En este caso, en Babilonia, que tenemos en pantalla, que esto lo hizo Nabucodonosor II, lo remodeló, ya hay un tema en la página sobre eso, chécalo. Eh, Ahora bien, este lugar era conocido como Etemenanki, que era el centro del mundo. Para ellos, este lugar que ves en pantalla no solamente era el centro de Babilonia, para ellos era el centro del mundo, el lugar donde según ellos, sus dioses empezaron a crear todas las cosas y al ser humano a partir de ese lugar empieza a a convertirse todo en creación y en orden. En este centro se encuentra también el Sigurat. El Sigurat es esta torre, conocida también como Torre de Babel, que tenía 7 espacios, que eran los 7 cielos, y en la parte más alta se encuentra el templo de Marduk, esa casita que ves en azul es el templo de Marduk, el lugar más sagrado del planeta, el centro del mundo, y ahí está la casa de su dios principal. Y el sacerdote cuando subía todas estas escaleras, que son las que ve Jacob en su sueño, escaleras donde suben y bajan ángeles del cielo, y al final de la escalera pues estaba Dios, pues al final de esta escalera se encuentra Marduk, es lo que hay, y ahí es donde está para ellos el lugar más sagrado. El sacerdote entraba ahí y era como entrar a un lugar celestial, literalmente alejado del mundo profano. Así que este es uno de los ejemplos más grandes de la antigüedad, más claros, de cómo el centro de sus ciudades era el lugar más importante. Ahora bien, y les decía esto inclusive hasta la fecha, que hay esta otra visión, otro ángulo de la Torre de Babel, donde obviamente peregrinaban para acudir a este lugar, que era para ellos el centro del mundo, el lugar más sagrado del planeta, el lugar donde los dioses empezaron a crear todas las cosas. Pero yo te decía, esto no solamente pasa en las culturas conocidas como culturas paganas, ese término también es tardío. Esto pasa inclusive dentro de la fe judía y de la Biblia. Por ejemplo, Josefo escribía a propósito del simbolismo del templo que el patio representaba el mar, es decir, las regiones inferiores, el santuario, la tierra, y el santo de los santos, el cielo. Antigüedades de los judíos aparece esto. Ahora bien, también la tradición judía es todavía más explícita, donde se cree que el Santísimo ha creado el mundo como un embrión, así como el embrión crece a partir del ombligo. Dios ha empezado a crear el mundo por el ombligo y de ahí se ha extendido a todas las direcciones. Y habida cuenta de que el ombligo de la tierra, el centro del mundo, es Israel. El tratado Yomá afirma, el mundo ha sido creado comenzando por Sión. Es decir, que dentro de la tradición rabínica pasa lo mismo que estamos viendo en Babilonia y en otras tantas culturas. Ellos creen que Dios empieza a crear todo desde dónde? A partir
del centro que es Israel. A partir de Israel empieza a crear todas las demás cosas, incluyendo en su tiempo al hombre y todo eso. Y que Sion es el centro del mundo. Pero esto no solamente lo dice Talmud, Mishnah y los libros rabínicos de tradición judía. Esto lo dice la misma Biblia. ¿Dónde dice esto? ¿Dónde dice que el centro del mundo era Israel y que era el lugar más sagrado como creían las culturas antiguas? Ezequiel 5:5. Así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén, yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. El centro. Y esto geográficamente no es así, porque Jerusalén no es el centro del mundo, geográficamente hablando. O sea, no es el centro del mundo, estimados. Pero la Biblia lo pone como el centro del mundo porque, repito, para el pensamiento antiguo, el centro es el lugar más sagrado, es donde los dioses empezaron a crear todas las cosas y entonces el centro tiene la mayor importancia por encima de todos los demás territorios y hablar que un lugar era el centro, como en este caso en Babilonia, el Etemenanki, el Segurat, la Torre de Babel, pues es decir que era el lugar más importante del planeta. En Ezequiel a Jerusalén se le pone como el Etemenanki, el lugar más sagrado del mundo, el centro del mundo. Esto geográficamente, repito, pues no es así, pero la Biblia lo pone para perpetuar esta idea de la religiosidad antigua. En medio del pueblo se deja con frecuencia un espacio vacío y ahí se elevará más tarde la casa principal. Los templos eran una repetición de la obra ejemplar de los dioses, es decir, la cosmogonía. Ahorita hablaremos de eso, es decir, la creación de las cosas. El tiempo sagrado. Para el hombre antiguo también el tiempo empieza a ser apartado como algo sagrado. Como el espacio, el territorio, para el hombre religioso, el tiempo no es homogéneo ni continuo. Es decir, que por medio de ritos, el hombre religioso puede pasar de la duración temporal ordinaria a un tiempo sagrado. Y sobre todo esto se concreta en las llamadas fiestas religiosas. Las culturas antiguas tenían fiestas religiosas donde se creía que la celebración de esa fiesta era entrar a un tiempo sagrado. Las festividades no eran en un tiempo al azar, tenían una fecha específica, un tiempo específico en el cual se tenían que celebrar. La misma Biblia, cuando habla de las fiestas en honor a Yahvé, da tiempos exactos en los cuales se tiene que celebrar. Y esto es porque para ellos entrar a las festividades era entrar a un tiempo sagrado. Es decir, que el resto del tiempo era una especie de tiempo profano, tiempo no especial. Sin embargo, el tiempo de las festividades era el tiempo de los dioses. Toda fiesta religiosa, todo tiempo litúrgico, consiste en la reactualización, actualizar nuevamente un acontecimiento sagrado que tuvo lugar en un pasado mítico. Tal es el caso del Shabbat, que conmemora el descanso de Dios después de la creación del mundo. También aquí tenemos un ejemplo muy básico de lo que te estoy diciendo. Para el hombre antiguo, celebrar las festividades era regresar a ese tiempo donde los dioses crearon las cosas o tuvieron eventos importantes, ¿ok? En el caso de Israel, supuestamente las festividades conmemoran la liberación de Egipto, sobre todo, y la salvación y provisión de Dios en el desierto. Pero el Shabbat representa supuestamente, según la Biblia, el descanso que Dios tuvo después de crear todas las cosas. Entonces, las festividades siempre están ligadas a la creación del mundo, ahorita lo veremos. Y entonces celebrar esto es entrar a ese tiempo mítico, antiguo, en el cual los dioses crearon las cosas. El hombre religioso se niega a vivir tan solo en lo que los términos modernos se llama presente histórico. Se esfuerza por incorporarse a un tiempo sagrado que en ciertos aspectos puede equipararse con la eternidad. Así que el hombre antiguo, perdón, se esfuerza por esto, se esfuerza por entrar a este tiempo que para él es sagrado, ya que es una especie de eternidad. En la filosofía
repitiendo lo del Shabbat, en la filosofía religiosa del Shabbat se cree en los escritos rabínicos que el Shabbat es probar la eternidad. Es el mito cosmogónico, es decir, el mito de la creación, el que relata cómo vino a la existencia este mundo. Todas las naciones antiguas tenían mitos cosmogónicos, es decir, mitos de cómo se crearon las cosas y cómo se creó el hombre. La Biblia trae esos mitos en Génesis 1. No, eso no es mito, eso es la verdad, así se creó todas las cosas. No, déjame decirte que te mintieron o te estás confundiendo o te estás haciendo sabiendo que no es así. Pero eso no es historia, así no se crearon las cosas. El hombre no tiene 6.000 años en esta tierra y todo eso. Entonces, eso es un mito cosmogónico, un mito de creación. En Babilonia, en la ceremonia llamada Kitú, que se efectuaba en los primeros días del año nuevo, se recitaba solamente el poema de la creación, el Enuma Elish, muy famoso. Y es que entonces en esta festividad de Año Nuevo sacaban a pasear a la imagen de Marduk. Había una procesión ahí en Babilonia que era desde el templo que te enseñé, desde el Etemenank y el Sigurat, por una vía de procesión que mejoró Nabucodonosor II, salían por la puerta de Ishtar y se iban hacia afuera de Babilonia con la imagen de Marduk en procesión, y entonces esto pasaba en el año nuevo, ¿no? Que era casi siempre en primavera, y entonces ahí, en esta festividad exactamente, se recitaba el Enuma Elish, que es el poema de la creación babilónica. Ahorita veremos por qué ellos le daban mucha importancia a esto. Y en la religión persa, también en su festividad de Año Nuevo, se conmemoraba el día que tuvo lugar la creación del mundo y del hombre. Entonces, como vemos, ellos siempre ligaban sus festividades con la creación del mundo. Repito, en el caso de la Biblia, la festividad que está ligada a la creación del mundo es el Shabbat, pero también después en la tradición rabínica, la fiesta conocida en la Biblia como fiesta de las trompetas, celebrada el primer día del séptimo mes, Levítico 23, también se liga a la creación. Los rabinos empezaron a desarrollar la teología de que en ese día se creó al mundo y se creó al hombre, en el día de las trompetas, conocido en hebreo como Yom Teruah, y después ya tiene varios nombres en el judaísmo como Rosh Hashanah, Año Nuevo precisamente. Miren, esto no es coincidencia. Cuando nosotros entendemos el origen de las creencias religiosas, estudiamos la religión antigua de estas culturas, nos damos cuenta que la Biblia no trae cosas nuevas, sino es simplemente la repetición de estos rituales ya existentes en culturas más antiguas. La Biblia no es el libro más antiguo de religión. Si eso te enseñaron, te mintieron. La Biblia no es el libro más antiguo de religión, ni es el que trae relatos únicos en su tipo. Hay muchos más eh, relatos y más antiguos semejantes a los que tú ves en la Biblia. Entonces, repito, el año nuevo para las culturas antiguas, incluyendo la Biblia, es muy importante y está ligado siempre a recordar la creación de los dioses. Ahora bien, entonces, bueno, seguimos. Esto revela el deseo humano de reintegrar una situación primordial, aquella en la que los dioses y los antepasados míticos estaban presentes, estaban en trance de crear el mundo y de organizarlo o de revelar a los humanos los fundamentos de la civilización. Es decir, que por la repetición anual de la cosmogonía, el hombre podía experimentar el tiempo en que el mundo había venido por primera vez a la existencia. Así que celebrar estas festividades era trasladarse en el tiempo mítico, en el tiempo pasado, donde los dioses habían creado todo esto. Y es entonces que en todos estos minutos hemos hablado de mitos o de mito. Y por supuesto que para nosotros, pues vamos a entender en nuestro presente el mito como algo malo, pero en la antigüedad no lo era. El mito relata una historia sagrada para el hombre antiguo. Eso es muy importante. El mito relata una historia sagrada para el hombre antiguo, es decir, un acontecimiento primordial que tuvo lugar en el comienzo del tiempo.
El mito es la historia del acontecido y de lo que los dioses hicieron al principio del tiempo. Es como eh, para el hombre antiguo, pues, el mito es su historia del pasado, es la historia que tenían que recordar siempre y revela la sacralidad absoluta, actividad creadora de los dioses y de su obra, y describe la irrupción de lo sagrado en el mundo. Por esta razón, los mitos no podían ser recitados en cualquier lugar y momento. El tiempo más adecuado era tiempos de abundancia, de cosecha y siega, y en el intervalo de las ceremonias religiosas. Entonces aquí nos damos cuenta que para el hombre antiguo el mito es sumamente importante. No es un cuento chino, es para ellos una historia pasada y donde ellos conocen la obra de los dioses y que por ende esta mitología inclusive, como el Enuma Elish, era recitada solamente en tiempos sagrados también específicos como eran las festividades. Así que vemos que el mito para ellos es sagrado, el mito es sagrado, ¿ok? La función magistral del mito es la de fijar los modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las actividades humanas significativas, como alimentación, sexualidad, trabajo y educación. Es decir, el mito se convierte en el modelo ejemplar de comportamiento humano. El hombre imita los gestos ejemplares de los dioses. ¿A qué me refiero acá? Pues bueno, a que en la mitología los dioses efectuaban ciertas cosas y esas actividades que relataban los mitos son las que el hombre antiguo tomaba como ejemplo a seguir y como parámetro para todas sus demás actividades. Es decir, cómo llevar la alimentación, las ofrendas, el trabajo, la educación, su misma sexualidad, cómo lo iban a hacer. Pues bueno, el modelo a seguir era la mitología de los dioses, ¿ok? Y entonces eso regía el comportamiento humano. Quien más se pareciera al comportamiento mitológico de los dioses era entonces un ser humano ejemplar, ¿vale? Y los dioses no siempre tenían comportamientos buenos. En el politeísmo, muchos de ellos hacían cosas terribles. Pero a fin de cuentas, esta mitología guiaba los parámetros de su sociedad. ¿Por qué digo esto, estimados? Porque, por ejemplo, en la mitología babilónica, en el relato de Gilgamesh, se habla de un semidios que tiene un amorío con otro dios, ¿ok? Con otro semidios. Y entonces, este amorío, que en nuestros términos puede ser conocido como homosexualidad, es lo que ellos usaban para guiar en su sociedad. Por ende, si había dioses que practicaban una especie de homosexualidad en la sociedad, se permitía la homosexualidad. ¿Por qué? Pues porque los dioses habían puesto ese ejemplo, habían puesto ese parámetro. Si en su mitología la diosa madre pues tenía ciertas funciones, en la vida cotidiana también se iban a permitir esas funciones. No sé si me explico. Entonces su modelo a seguir no era para ellos una Biblia. ¿Qué era? Era la mitología, esas historias que habían sido creadas por sus sacerdotes. Ahora bien, y eso era el parámetro para juzgar, condenar o justificar sus acciones. Hablando sobre la naturaleza, pues bueno, ya que para ellos el cosmos era una creación divina, pues que los dioses habían creado con sus propias manos, entonces esta creación queda impregnada de sacralidad. Por ende, el Dios celeste habita en el cielo y se manifiesta a través de los fenómenos meteorológicos, como el trueno, rayo, tempestad, meteoros. Es decir, el cielo, la atmósfera, constituyen las apariciones favoritas de este ser supremo. El descubrimiento de la agricultura transformó radicalmente la economía del hombre y también cambió su economía de lo sagrado. Otras fuerzas religiosas entran en juego y entonces
la sexualidad, la fecundidad, la mitología de la mujer y de la tierra, pues ahora son muy importantes cuando el hombre empieza a establecerse a través de la agricultura. La experiencia religiosa se hace más concreta y se mezcla más íntimamente con la vida. Y aquí entra otro punto importante, estimados, la santificación de la vida. La vida se vive en un doble plano, se desarrolla en cuanto a existencia humana y al mismo tiempo participa de una vida después de esta tierra, la vida del cosmos o la de los dioses. Es decir, miren, el hombre actual pues ha desacralizado esto, es decir, el hombre actual vive de otra forma, pero antes de ir a este punto que es el final, les decía era un tema corto, este punto quiero comentarles que lo que trato de explicar es que el hombre empieza a sacralizar, a santificar sus territorios, empieza a santificar su tiempo, ahora tiene tiempos sagrados y empieza a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas esto lo lleva a la santificación después de su propia vida, que su vida empieza a ser moldeada para agradar a los dioses con la idea de que su vida debe también representar esa vida que los dioses llevan en el paraíso o en el cielo donde se encuentre. Entonces, aquí entra un punto muy importante que hoy ya no abordaremos sobre la santificación de la vida, los mandamientos, el concepto de pecado y ese tipo de cosas. Y es que quise ponerle al tema santo y profano la invención del pecado en la Biblia, porque con este punto termino, que es el más importante para mí, porque la idea de un pecado, de una maldad, de quién es bueno, quién es malo, es una idea, es una idea relativa, es una idea que nace en la ideología de cada ser humano o de cada pueblo. ¿A qué me refiero? Que hay cosas que para un pueblo pueden parecer malas, pero para otro no, que para un pueblo pueden parecer sagradas, pero para otro pueblo no pueden parecer sagradas. Esto es, como dicen, de acuerdo a los lentes con que se miren. Para mí, hoy en día, puede parecer sagrado algo, pero para otro puede parecer malo. Para un ser humano, el domingo es sagrado, pero para otro es profano. Para otro, el día sagrado es el sábado. Para otro, el día sagrado es el viernes. Para otro será el miércoles. Para uno, serán sagradas ciertas cosas, pero serán condenadas otras. A lo que voy es que esta idea de qué es pecado y qué no es pecado, qué es bueno y qué es malo, qué es santo y qué es profano, es siempre una concepción ideológica de cada cultura. Repito, en Mesopotamia, lo que hoy conocemos como homosexualidad no era condenado. Había inclusive sacerdotes homosexuales dentro de nuestros términos y no era condenado eso. Hoy en día en la cultura árabe eso es totalmente condenado, ¿no? Eso lleva a lapidación. En el cristianismo también es condenado. En el judaísmo también es condenado. Entonces, a fin de cuentas, lo que quiero decirles es que todas estas ideas son como tantas otras cosas en el hombre, una idea que se forja de acuerdo a su cultura de aquel momento. No significa que realmente los dioses hayan dictado qué era santo y qué era profano. Este punto que está al final es importante, donde digo que para el hombre no religioso, todas las experiencias de vida, tanto la sexualidad como la alimentación, el trabajo, el juego, han dejado de ser sagradas. ¿A qué me refiero? Que personas como yo, y me pongo como ejemplo no por otra cosa, sino porque yo no tengo ningún tipo de religión ni creencia religiosa, yo no creo en libros sagrados, yo no creo en hombres sagrados, no creo en lugares sagrados, no creo en tiempos sagrados, ni en nada de eso. eh, pues la vida sigue simplemente un camino normal,
donde nosotros no vemos como sagrado, profano algo. Esos son conceptos, repito, que cada hombre obtiene de su propio pensamiento, de su propia cultura. Repito, es un decir, este objeto para mí puede ser santo, pero para otra persona va a ser profano. Y así viceversa, todas las demás cosas. Para otra persona la sexualidad es satánica y para otra persona, como la India, no era satánico. Entonces, a lo que voy es que estas ideas son simplemente concepciones humanas, no divinas. El ser humano es el que pone una etiqueta a algo o se la quita a algo. El hombre es el que inventó que un día era sagrado por encima de otro. Pero sabemos que todos los días son iguales. Todos los días son iguales. Hay un ejemplo muy grande, y no es por atacar el judaísmo, no es mi intención, pero para el judaísmo el día sábado, Shabbat, es muy importante. No se compra, no se vende, y con eso termino. No se compra, no se vende, no se prende fuego, no se trabaja, entre muchas cosas más. Y entonces muchos judíos que nacen con esa idea tienen miedo de hacer actividades en Shabbat porque literalmente les dicen que se van a morir, que Dios los va a matar si hacen algo en Shabbat, algo prohibido. Y entonces cuando ellos intentan dejar la religiosidad, lo primero que hacen es profanar el Shabbat. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si realmente todo lo que me han enseñado es verdad, como me lo han enseñado, que Dios me castigará si hago ciertas cosas, entonces significa que si yo profano los mandamientos de Shabbat, Dios me matará. Pero ¿sabes qué pasa? Que profanan el Shabbat y no se mueren, no les pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no hay día sagrado y repito, no es una ofensa al judaísmo, que cada quien crea lo que quiera. Pero si tú prendes fuego en Shabbat, no te va a pasar absolutamente nada. No, pero eso es para los judíos porque es un pueblo apartado. Aún siendo judío, si eres judío y prendes fuego en Shabbat, no te pasa absolutamente nada. Si trabajaras, no te pasa absolutamente nada. Si comieras puerco, no te pasa absolutamente nada. Todo está aquí en la imaginación, todo está aquí en la mente, todo está en la cultura y en la cárcel mental en la que nos meten desde pequeños, donde nos dicen esto es santo y esto es profano. Cuando me refería a distinguir entre el bien y el mal, es obvio que como humanos sabemos que matar es malo, que robar es malo. No me refería a esas cosas, me refería a las ideas religiosas que han desarrollado los seres humanos. Pero repito, como conclusión, esa idea de santo o profano está aquí, está en la mente del ser humano. No es que realmente Dios es o un Dios lo haya dejado. No existe día sagrado, como ya te he dicho. No existe libro sagrado. No existe ciudad sagrada. No existe sacerdocio sagrado. No existe linaje sagrado. No existe nada sagrado, estimados. El poder que tiene la religión es la creencia en el ser humano. Si yo te hago creer que yo soy sagrado, que yo soy un hombre sagrado, enviado por Dios de un linaje sagrado, y si yo te hago creer eso, yo tendré una ventaja sobre tu vida, tendré poder sobre tu vida, tendré influencia sobre tu vida. Pero si tú te das cuenta que yo no soy un hombre sagrado, que yo no soy de un linaje sagrado y todo eso, yo pierdo todo poder sobre tu vida. ¿Captamos? Por eso, el único poder que tiene la religión es ese poder de manipulación, de hacerte creer que son sagrados. Sagrados, sin ofender, un sacerdote que se la pasa abusando niños, ese será un ser sagrado que se la pasa viéndose con mujeres escondidas cuando supuestamente tienen un voto de celibato, de no relaciones sexuales, pero se la pasan teniendo amoríos con hombres y mujeres, que se sabe todo el tiempo, ese será un hombre sagrado, eso es una payasada. Y yo no estoy juzgando a las personas por lo que hacen o por lo que no hacen. Lo que estoy juzgando es que se crean sagrados cuando son más perversos que yo y cualquier otra persona. Entonces, a lo que voy es que despierta. No hay nada sagrado en este mundo. No hay días sagrados.
No hay hombres sagrados, no hay libros sagrados, no hay lugares sagrados, ni nada de eso. Si tú entiendes eso y despiertas de esa realidad a esa realidad, tu vida cambiará para bien. Tendrá menos influencia sobre ti esas personas. Tu economía no será afectada por esas personas. Tu vida laboral no será afectada por esas personas. Tu vida general no será afectada más por esas creencias ni por esas personas. Y te darás cuenta que te libertarás de una cárcel que no sabías en la que estabas, porque cuando nacimos nos impusieron una religión, nos impusieron una creencia. Desde que somos bebés nos dicen qué religión tienes, ni tan siquiera el niño la ha escogido. Es como el nombre, yo no escogí mi nombre, yo no escogí mi religión y yo desde niño aparezco como ser cristiano, cuando yo no escogí ser cristiano. Yo hoy elegí no ser nada y los niños tendrían que tener esa posibilidad, pero esa es otra historia. El caso es que nacemos en una cárcel. Es como aquel que nace en una isla, y ahora sí termino con esto, es como aquel que nace en una isla y piensa que la isla es todo su mundo. Hay hasta películas de eso. Piensa que la isla es todo su mundo. Ya no hay nada más, solamente hay mar y los habitantes que están en esa isla y eso es todo. No hay más, no hay más en esta tierra. Y de repente, por casualidad del destino, logra salir de esa isla y se da cuenta que vivía al lado de Manhattan, en Nueva York, en una de las ciudades más importantes del mundo. Y se da cuenta que no, que una isla no era todo el mundo, que había mucho más allá en esta vida y que había vivido en una cárcel sin darse cuenta, pues porque desde niño creció en eso. Otro ejemplo que te voy a poner, perdóname que me extienda, pero yo sé que es muy importante para muchos escucharlo, es que en Tailandia, y ahora sí te prometo que con este ejemplo termino, en Tailandia, donde se doman a los elefantes, cuando son pequeños los elefantes, les ponen una vara, un bambú, un carrizo, ¿no? Clavado al suelo, y al elefante que es chiquitito le ponen pues su correa y lo ganchan de ese bambú, de ese palo clavado a tierra, y como es pequeño el elefante no puede arrancarlo, no puede zafarse. Y cuando el elefante crece, como lo han mentalizado de esa manera, cuando el elefante crece, lo vuelven a amarrar a ese carrizo tan pequeño y el elefante no intenta escapar, porque desde niño le enseñaron que no podía hacerlo. Sin embargo, el elefante sí ahora tiene la fuerza para romper ese carrizo y más, pero no puede, porque su mente quedó encarcelada desde pequeño. Es lo mismo que a nosotros nos pasa con la religión. Yo sé que no está mal tener una religión, pero tampoco es necesario y eso es la realidad. Cuando desde pequeño, repito, desde que nacemos nos imponen una religión, te bautizan sin que tú lo elegiste o lo elegiste, no lo elegiste, te bautizaron, te santificaron, te apartaron, te consagraron y tú no lo elegiste ni yo. Y te metieron cosas en la mente, ideas que son ideas de esclavitud hasta cierto punto, donde te dicen que tienes que obedecer una religión y que si crees en un Dios, no puedes acercarte a ese Dios si no es a través de un hombre, sacerdote, cura, rabino, pastor, lo que quieras, imán de una mezquita. No puedes acercarte a Dios si no es a través de ese hombre, a través de ese lugar, a través de esa iglesia, a través de ese libro. Y entonces eso crea una cárcel en tu mente, eso crea una manipulación de esas personas en tu mente. La religión es un poder de facto, un poder invisible, un poder de manipulación muy grande, del cual cada uno es libre de seguir en él o salir de él. Yo, siendo un líder religioso hace años, decidí morir a mis privilegios, morir a mis beneficios de líder religioso y vivir sin ningún tipo de manipulación religioso, libre de esa cárcel que no sabía en la cual yo había nacido y a la vez ahora buscar compartir este conocimiento para que más personas salgan de esa prisión. Y sé que los temas están llegando a las personas correctas. Que tengas una excelente noche, un excelente descanso, un excelente fin de semana. Perdona que me haya alargado. Te mando un abrazo fuerte desde acá, desde México, y solamente te puedo recomendar estos dos libros en esta noche.
de donde se sacó esta plática, Mircea Eliade, lo sagrado y lo profano, Rudolf Stoll, lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios. Un fuerte abrazo, estimados amigos, que tengan excelente semana y nos saludamos muy pronto. Hasta pronto, estimados amigos. Que descansen.